Y seguimos con lo que sucedió ayer en el Congreso, ¿no? Efectivamente, la mirada informativa de la ciudadanía está posicionada ahí y queremos saber de la mano de los protagonistas, y nos metemos en el Congreso particularmente porque vamos a charlar con la diputada nacional por Unión por la Patria, Cecilia Moró, quien ha sido espectadora de toda la violencia que sucedía ayer con los diputados libertarias. Cecilia, bienvenida a la cadena conurbana de comunicación Cruce. Fernando y Camila te saludamos acá. ¿Cómo te va? ¿Cómo están? Buenas tardes. La verdad que, para serte honesta, me sentiría muy incómoda arrancando esta nota hablando de una pelea de Palacio, terrible pelea de Palacio, y no hablando de pidiéndole a todos en este momento una oración y convocando a un camarazo que se hace a las 16 horas en el lugar donde le dispararon la granada a Pablo Grillo. Me parece que todos tenemos que pedir por él y salir a repudiar lo que a este chico de 35 años le hicieron, porque se está debatiendo entre la vida y la muerte, y me parece que cruzaron un límite intolerable, ¿no? Anoche, mientras Pablo era operado de urgencia, la ministra Bullrich en televisión hablando de que se trataba de un kirchnerista. Es una vida, es un pibe que hoy escuchaba al papá que viajó por México, por otros países, fotografiando, documentando. Es un pibe que tenía militancia, pero es increíble que la desquiciada esta y el brazo armado que conduce hagan y digan estas cosas y que no haya reacción social, ¿no? Por otro lado, bueno, lo que pasó adentro del Congreso es fácil de explicar, porque de alguna manera se condice con lo que pasó afuera. Afuera había situaciones de violencia y adentro también. Lamentablemente, desde que asumió el gobierno Milei, no son la primera vez que ocurren adentro de esta Cámara. Ustedes se acuerdan que esto empezó cuando la diputada Rieta empezó a denunciar que ella era amedrentada y agredida en las reuniones de bloque, y como se había puesto un patito en la cabeza, muchos no le creían. Después ocurrió con Manes, cuando vino el monotributista que nos gobierna y lo increpó adentro del Palacio, y ayer tuvo su pico, si querés, de visibilidad cuando diputados, porque esto hay que recalcarlo. Nunca en la historia de la democracia pasó una situación de violencia adentro del recinto y adentro de la Cámara de estas características. Pero lo más inédito de lo que se vivió, que tiene que ver y se desarrolló entre diputados del oficialismo, o sea, eso es lo que nos gobierna, eso es quien nos conduce. Y ocurrió porque casi al final de la sesión nosotros habíamos logrado los emplazamientos, porque ahora parte del proyecto político de ajuste de violencia y represión de este gobierno se sostiene en tener cerrado el Congreso lo más que se pueda, ¿no? Hasta que lo intenten disolver definitivamente, porque no tengo duda que Milei está transitando entre la democracia y el estado de excepción. Y lo que ocurrió es que hicimos una sesión, vos fijate, ¿no? Pues después dicen la casta que tiene que trabajar. Hicimos una sesión para emplazar, o sea, para convocar a las comisiones a discutir proyectos, porque ellos conducen la mayoría de las comisiones y no las convocan a discutir los proyectos. Los proyectos, antes de llegar al recinto, tienen que ser tratados en comisión. Bueno, logramos el número con distintos bloques para hacer 2 emplazamientos, uno que tiene que ver con la comisión investigadora, los pedidos de informe y de interpelación no solo al presidente, sino también a su hermana y sus funcionarios por la criptoestafa, y lo que esto significó. Después pudimos tratar un proyecto que tiene que ver con la emergencia en Bahía Blanca. La emergencia obliga al Poder Ejecutivo a ponerse de acuerdo con la provincia y el municipio para ver si podemos destinar partidas extraordinarias que asistan a los bahienses en medio de esta catástrofe, porque está claro que, digamos, de manera voluntaria el presidente no lo va a hacer. Y ya cuando se acercaba el fin de la sesión, planteamos votar un emplazamiento para que se discuta si el presidente seguía
teniendo que tener facultades delegadas dentro de nuestro bloque. Por supuesto nosotros no acompañamos ni la ley base ni las facultades delegadas. Dijimos que todo esto iba a pasar y planteamos lo de las facultades delegadas porque en el medio firmó un DNU donde plantea un acuerdo con el FMI que no se conoce, bueno no debe ser porque por eso no se conoce la letra chica. Y otro emplazamiento que significaba constituir la comisión para discutir la prórroga de la moratoria previsional que se vence ahora el día 23. Sí. Y como nosotros teníamos quórum, y ese quórum lo tuvimos con 5 diputados que vienen del bloque oficialista o más cercanos al gobierno, estaban los 3 diputados del MIR, y estaba la diputada Pagano y Bonacci. Lo que ocurrió es que hubo una acción coordinada entre el presidente de la Cámara y diputados de su espacio para levantar el quórum a la trompada. Entonces lo agarraron al diputado Sago del brazo, el diputado Sago responde la agresión que recibió, terminaron peleándose entre ellos, pegándose entre ellos, y la sesión fue levantada en este mismo acto coordinado. Ojo, se levantó la sesión con quórum adentro del recinto. Sí, lo que ocurrió es que levantaron a un diputado a las trompadas. Es increíble, un diputado de su propio bloque, ¿me explico? Sí. Eso te iba a preguntar. De hecho, Sago hace un ratito, según lo que teníamos entendido, confirmó que fue una maniobra justamente armada esa situación. Cecilia, vos que fuiste presidenta de la Cámara, ¿qué hubieras hecho ante ese momento? De vuelta, como vos dijiste, algo que yo nunca lo vi, vos que tenés una carrera política más extensa y de recorrido sobre todo, digo, que dijiste, confirmaste que no lo viste nunca, ¿qué hubieras hecho ante todo ese momento? Y sobre todo cuando se estaban discutiendo temas muy sensibles, la calle estaba muy caliente, sobre todo por la represión hacia los abuelos. ¿Qué hubieras hecho vos como presidente? Mira, lo que no hubiese hecho seguro es irme corriendo a esconderme en mi oficina, porque como presidente de la Cámara uno tiene la obligación, aparte de reglamentaria, política, de garantizar que la sesión continúe. Uno tiene la obligación de llamar al orden, tiene la obligación de que el recinto funcione, tiene la obligación de que no ocurran estos hechos. Uno tiene como presidente de la Cámara obligaciones extra. A mí me pasó una situación de mucha tensión adentro del recinto cuando creamos las universidades del Gran Buenos Aires, la última tanda, siendo presidenta de la Cámara. Y lo que no hice es pararme y irme corriendo. Yo seguí adelante hasta que pude. Por supuesto no era de estas dimensiones, pero Ritondo, ¿se acuerdan que se viralizó el video donde Ritondo me hacía gestos, otros le pegaban a la banca? Exactamente. Lo que no hice es irme y levantar la sesión. Digamos, uno tiene que llamar al orden hasta que logra el orden. Es más, digamos, el presidente de la Cámara tiene hasta la posibilidad de cerrar las puertas del recinto para que la sesión continúe. Todo eso está previsto en el reglamento. Por eso yo creo que hubo una acción destinada y violenta para levantar la sesión. O sea, levantaron una sesión a las trompadas, y no es una metáfora. Totalmente. Cecilia Moró, con quien estamos charlando, diputada nacional de Unión por la Patria, la violencia tanto afuera como adentro del Congreso. Cecilia, ahí, ¿qué rol para vos, desde tu punto de vista y desde el análisis político, juega Javier Milei en todo esto, ¿no? Porque charlábamos con parte de diputados a lo largo de este programa y nos decían, bueno, hubo un llamado de arriba, o sea, eso es entendible. Y para ustedes que estuvieron cerquita de todo esto, ¿qué rol tiene el Ejecutivo en todo esto? Pero nosotros, es el principal responsable, el resto son marionetas. El presidente tiene una forma de actuar y de expresarse violenta. Y la violencia verbal, cuando él habla de ratas, mandriles, del culo rojo, de las cosas, las barbaridades que dice a través de las redes sociales, habla de aniquilar, de ponerle el clavo al cajón. Esa violencia verbal, más temprano que tarde, se traduce en violencia física. ¿Ustedes vieron ayer la imagen donde la policía le pega un palazo seco en la cabeza a una jubilada que estaba manifestándose en la esquina del Congreso, de más de 80 años, y la destrozan? Terrible. Entonces,
me parece que es el principal responsable. Obviamente tiene un factor no menor, que es la señora Bullrich, a cargo del Ministerio de Seguridad, que fue violenta siempre. Fue violenta en los 70, fue violenta en los 90, fue violenta con Macri y es violenta ahora. Ahí te iba a preguntar justamente de Patricia Bullrich, la figura de ella, sobre todo porque ya lo habíamos visto en 2001, una represión tremenda. En la época de Macri, una represión tremenda en las calles. Ahora con Milei, represión también todavía en las calles, encima echándole la culpa al fotógrafo de que hacía de periodista, de hecho ninguneando la situación y el laburo que estaba realizando. Y que estaba detenido mientras estaba internado. Es que estaba detenido, sí. Está internado y encima peleando por su vida. Digo, el pueblo se pregunta hasta cuándo va a permitir que Patricia Bullrich siga con este accionar. Y te pregunto a vos, Patricia, si estuvieron, de Cecilia, si estuvieron hablando con diputados para tener alguna accionar al respecto sobre la ministra de Seguridad. En las próximas horas nosotros estamos pidiendo un pedido de interpelación a la ministra en el Congreso, pero además tengo una absoluta convicción de que Bullrich tiene que renunciar a su cargo y el presidente tiene que tener un rapto de lucidez y darse cuenta que estamos en una situación límite y parar la pelota y ver si pueda reconstruir el orden social, político. No se puede vivir así, todos los días con un quilombo, que te rompo otro quilombo, en el medio del DNU del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, los jueces de la Corte por decreto, dicho sea de paso, hoy la bicameral del Senado de Acuerdos rechaza el pliego de García Mansilla, con lo cual tenemos un juez en la Corte que no tiene el acuerdo del Senado. Es todo irregular, y me parece que a lo que tiene que haber además es reacción no solo de la sociedad argentina de lo que está pasando, sino de básicamente la dirigencia política esta que se dice dialoguista o del medio, porque termina siendo una dirigencia política cómplice con todo lo que está pasando, no solo en términos económicos, sociales y políticos, sino además de caminar y de transitar hacia este estado de excepción donde, a ver, acá ellos banalizan la palabra golpe de Estado. Los golpes de Estado en la Argentina fueron sucesos terribles que le costaron generaciones enteras a la Argentina. Realmente la diferencia entre democracia y dictadura es la diferencia entre la vida y la muerte. Pero lo que están haciendo ellos es construir un Estado, yo no sé si decirle autoritario, porque ni siquiera creo que tengan la inteligencia de ser un Estado autoritario, sino desde un personalismo y de una locura exacerbada, ¿no? Y me parece que estamos en un momento, en un quiebre, ¿no? Donde o nos paramos en la defensa no solo de la gente que la está pasando mal, de las grandes mayorías que se están empobreciendo, por supuesto de los jubilados, porque en el medio de todo esto vemos a los jubilados que le están pasando cada vez peor porque sus saberes no se recomponen, sino que además nos paramos en la defensa del sistema democrático, de la república y de las libertades individuales. Cecilia, te hacemos la última y te agradecemos y te pregunto acerca de cómo se sigue ante este panorama, ¿no? Se estaba debatiendo para investigar al presidente por un tuit en el cual él tuiteó, después eso de ser presidente o no, claramente está en un segundo plano y claramente fue él, pero digo, se está tratando de hacer una comisión para investigar y levantan la sesión como la levantaron ante un marco de una represión tremenda. ¿Cómo se continúa siendo diputada, en este caso vos, ante este panorama en el cual parece que no se puede ni siquiera tratar ciertos temas muy lógicos no solamente para el funcionamiento del país, sino para la sociedad? Mira, lo único que yo creo que anoche terminamos muy tarde con los compañeros y las compañeras del bloque, fuimos hasta muy tarde a ver qué estaba pasando con los detenidos, porque hay que decir también que la policía de la ciudad fue un brazo ejecutor de todo este proceso. A los pibes estábamos ahí frente al obelisco, donde hay una especie de centro de monitoreo de la policía de la ciudad. A los pibes los tenían tirados en el piso, no registrábamos, no sabíamos su familia, no sabían la identidad de los detenidos que después la jueza libera en un fallo que para mí hay que leer, porque la verdad que le explica a Bullrich lo que significa la manifestación popular y las libertades de las personas para protestar pacíficamente.
justamente porque ninguno de ellos era barra brava, porque te hace otra cosa, ¿no? Ellos hablan de las hinchadas, de los barra bravas, de los detenidos que hay identificados. Hay 5 que forman parte de hinchadas de clubes. Agarraron a un pibito de 12 años y lo tuvieron tirado en el piso durante horas, con las manos precintadas. Creo que se sigue insistiendo, se sigue resistiendo y se sigue intentando llamar a la reflexión y a la reacción de estos sectores del medio. Mira, nosotros en el bloque de Unión por la Patria somos 98 diputados y diputadas, más 5 diputados de la izquierda y algún otro diputado más, como la diputada de la Sota en Córdoba, los 2 diputados del socialismo. El resto tiene una actitud bastante complaciente con el gobierno. Sí. Tuitea para un lado y vota para el otro. Y acá, para ponerles un freno, que sin duda se lo tienen que poner en el Congreso, necesitamos 129 voluntades. Entonces se sigue llamando a la acción y a la reflexión a estos sectores que no fueron votados por el pueblo de sus provincias para representar el gobierno, sino para representar una oposición distinta, ¿no? Cecilia, por acá te agradecemos los minutos y te liberamos para que descanses. Se nota en la voz, ¿no? La noche tan larga, así que gracias. Gracias a ustedes, Cecilia Moro, con la cadena conurbana de Comunicación y Cultura, diputada nacional de Unión por la Patria, sobre todo lo sucedido ayer en el Congreso.